Buenos días, quiero compartir con ustedes algunas referencias acerca de lo que es el hebreo antiguo. Y la mayor parte de este se escribió en hebreo. Generalmente hay dos tipos de hebreo, uno es el mishnaico y el moderno. Bueno, el mishnaico es el que se utiliza y correspondió a la época cristiana. Es el que resulta mm, y el que se restauró artificialmente, usado por los rabinos y sus obras eruditas. Oficialmente el Estado de Israel es el que lo utiliza y le dio un valor un poco más especial. La expresión del idioma hebreo se encuentra por primera vez en los escritos de un libro apócrifo eh, eclesiástico por allá por el año 1900, el año 132 antes de Cristo. El arameo era el idioma común hablado en los tiempos del Nuevo Testamento. Bueno, una de las características del hebreo es que es una rama de la gran familia de los antiguos idiomas semíticos que se hablaron por allá por Mesopotamia, Siria, Palestina, Arabia, y está muy estrechamente ligado con los antiguos cananeos, finicios, también los sirios. Este hebreo escrito en los tiempos bíblicos solo tenía o solo se usaban consonantes. Después, varios siglos después de la muerte de Cristo, se utilizaron algunos puntos vocales para mantener o preservar el idioma original y para mantener la raíz, para que después no se perdiera esto en el tiempo. Porque es bastante complejo. Miren, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Para utilizar el verbo escribir, solo usaba tres consonantes, una K, una T y una B. Y eso significaba escribir en hebreo. Pero si yo quería decir, por ejemplo, ha escrito, se decía katav. Si yo quería decir escribe como un imperativo, yo decía ketov. O si alguien estaba escribiendo, yo decía ketev. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo del sonido que yo emitía, era la traducción verbal que se utilizaba. Y por eso era tan importante que a través del tiempo se pudieran perseverar o preservar estos sonidos y se fueron agregando esos sonidos en la escritura. La escritura en los tiempos hebreos era una escritura muy simple, oraciones muy cortas, y para unir frases se utilizaba solamente el así, el pero, el aún y el entonces. Tampoco tenían adjetivos ni tampoco adverbios, y eso hacía muy difícil para los escritores utilizar algunas frases o algunos pensamientos abstractos. Cuando se hicieron las primeras traducciones de la Biblia hacia el inglés, habían ciertas peculiaridades que no lograban comprenderse en totalidad y era justamente por estos problemas de las consonantes. Entonces se empezaron a producir ciertas variaciones entre el inglés y también el hebreo. Y estas diferencias en los dialectos entre los diversos escritores de la Biblia llevó a que fuera complejo poder hacer traducciones literales y precisas de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos bíblicos. Es más, por mucho tiempo no hubo nadie que lograra dominar estos dialectos, estos temas en relación al hebreo. Pero Orígenes y Jerónimo, ellos se empeñaron en estudiar y aprender acerca del hebreo. Y desde la era apostólica hasta la romana protestante, los eruditos judíos fueron casi los únicos guardianes del idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Durante casi los últimos 100 años se han descubierto muchas inscripciones hebreas y cananeas en los otros idiomas semíticos antiguos. Y esto, por supuesto, ha iluminado muchos pasajes del Antiguo Testamento y han esclarecido notables expresiones hebreas que no se tenía conocimiento, pero que han proporcionado gran ayuda en ejemplos y han ayudado, por supuesto, a entender mucho mejor la gramática del Antiguo Testamento. Bueno, si ahora hablamos un poco acerca del arameo bíblico, podemos decir que algunos libros, algunos capítulos de los libros de Esdras, Daniel, Jeremías, y algunas palabras del Génesis fueron escritos
en el hebreo antiguo, no en el hebreo antiguo, sino más bien en el arameo. ¿Por qué? Porque Mesopotamia fue el hogar original del arameo. Algunas tribus arameas, como los caldeos, vivían desde el sur de Babilonia, en Ur particularmente, y otras moraban en las altas Mesopotamia, hasta Quebar y el gran parte del codo del Éufrates. Y Aram era su centro. Y desde entonces el arameo se esparció hasta, hasta todo el sur de Siria. Y esto, por supuesto, originó una gran difusión del arameo que era mucho más simple de aprender que la mayoría de los otros idiomas que se estaban insertando en el antiguo o cercano oriente. Finalmente, sucedió que el arameo se convirtió en la lengua más común y en el idioma internacional del mundo civilizado y llegó a ser el primer idioma oficial del imperio neobabilónico y luego del imperio persa. Y esto fue muy importante, ya que por esta razón, eh, tanto los personajes bíblicos como Daniel, que eran los magistrados que pertenecían a Babilonia, hablaban en arameo. Los que trabajaban para los persas, como Esdras, empleaban también el arameo en forma verbal y en forma escrita, porque era como era sencillo de aprender, lo hacían con mucha rapidez, aunque su idioma materno era el hebreo. Y hay palabras que en el libro de Daniel que reflejan claramente su capacidad bilingüe que presenta el autor. Y por supuesto esto lleva consigo que el arameo era también el idioma de Jesús, porque Jesús también hablaba en arameo y la Biblia lo refleja de esa manera. Por ejemplo, cuando Jesús decía Talita Kumi, o Efata, o Eloi, Eloi, lama sabactani, que eran expresiones en arameo que Jesús aprendió porque obviamente era una lengua que ya se había expandido y que todo el mundo ya conocía. Cuando se hablaba en las sinagogas todavía se hacía en hebreo, y era por ello que las mujeres no comprendían mucho acerca de este idioma, y era muy normal y habitual que se hicieran traducciones de los pasajes en arameo para que todo el mundo pudiera comprenderlo.